un dientecito. ¿Te va a creer? Sí te va a creer. ¿Por qué? Porque para ellos lo que nosotros los padres decimos es verdad. Entonces, si nosotros venimos molestos, cansados y encima ellos hacen su travesurita y nos desquitamos y le decimos, oye, eres un tonto, hoy no sirves para nada, ¿te lo va a creer? Claro que te lo va a creer. Y esto de aquí, ¿qué va a hacer? Va a formar heridas emocionales, que mucho más adelante puede traer repercusiones hacia nuestros hijos. Por eso, el día de hoy queremos hablarles de qué se trata esta crianza positiva. Sigamos, por favor. Entonces, estábamos viendo cómo tratar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Correcciones, o si hacen travesura, o si nos dicen algo, pero hacerlos de buena manera. ¿Por qué? Porque esos recuerdos que ustedes me han contado quedan grabados en la memoria para siempre y se van a fijar. Entonces, yo les pregunté a ustedes sus recuerdos. Ustedes ahora lo recuerdan con risa, en su momento también, pero ahora también dirán, pues no, es algo que hice de pequeño. No, mi papá no me castigó, porque son momentos en los cuales nuestros padres te habrán mostrado amor o alguna manera de algún castigo que se te quedó fijado. Muchas veces hay personas, seguramente ustedes han conocido o han escuchado la frase que dicen, a mí mi mamá me pegaba o me castigaba así cuando yo no comía o yo no hacía la tarea o me sacaba mala nota. Por eso yo lo hago con mi hijo para que crezca bien y no sea un malcriado. Han escuchado, estoy segura, ¿no es cierto? Pero ustedes creen que es lo correcto. Les pregunto yo. Entonces, cada uno vamos analizando si es lo correcto o no. Sigamos, por favor. ¿Por qué? Porque luego estos recuerdos dolorosos, así como los bonitos se quedan, pero los dolorosos quedan más y los dolorosos quedan con herida, porque entonces recordamos con dolor. Y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos volver a repetir la historia con nuestros hijos. Entonces, los momentos esos los cuales los padres los castigaron o los hacían sentir con rabia, van a llegar a nuestra mente cuando veamos algo parecido. A mí mi mamá me pegaba así, a mí me hacía así. ¿Por qué? Porque se va a fijar y va a quedar para siempre en la mente de los niños. Es muy importante que esto lo tengamos presente, por favor, papitos. Sigamos, Joel. Entonces, cuando ustedes recuerdan estos momentos agradables, ¿cómo se sienten? Cuando yo les pregunté por las travesuras o cuál fue lo que ustedes hicieron cuando eran niño, ¿cómo se sintieron? ¿Les trajo recuerdos y se sintieron alegres? ¿Les trajo a la memoria y empezaron a reírse de la nada? No es cierto. A ver, quiero que un papito me diga, a ver, ¿cómo se sintió al recordar la travesura que hizo en su momento? A ver, un papito, por favor. Ingrid, Tito está levantando la mano. A ver, te escucho. Abre tu audio nada más. A ver, ¿cómo te sentiste al recordar la travesura que hiciste? Un poco triste porque ya mi abuelita no está y también un poco no recordar ese momento es algo, como dicen, no, como volver a vivir ese momento y no sentirse otra vez como una niñita que está haciendo esa travesura, ¿no? Usted se da cuenta que cuando uno recuerda algo que hicimos, nos causa nuevamente la misma gracia, ¿no es cierto? Nos reímos, pero como usted menciona, quizás ya no está la persona que participó en ese momento del recuerdo y también nos ponemos un poco tristes, pero las emociones están ahí. Entonces, imagínese usted, si a usted le hubieran pegado duro, 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 y ese día le hubieran castigado, ¿cómo se hubiera sentido recordarlo en este momento? Claro, triste, ¿no? Y también. Claro. Entonces, los recuerdos dolorosos los vamos a relacionar con ¿qué? Los golpes, los gritos, los insultos. Gracias, mamita, por su participación. Gracias. Entonces, ¿qué nos hubiese gustado tener a todos? ¿Recuerdos agradables o recuerdos tristes? O decir, cuando yo hice esta travesura, mi papá me castigó, sí, me dijo que estuvo mal, pero me castigó con algo que a mí me gustaba y me lo quitó. Entonces, eso es un buen ejemplo para mí y yo lo voy a repetir con mis hijos. Es algo que yo me voy a llevar para siempre. Pero si yo agarro a mis hijos de golpes, entonces la historia sin querer se va a volver a repetir, ¿no es cierto, padres?
Entonces debemos tener mucho cuidado también cómo les hablamos, cómo nos dirigimos hacia ellos. A veces la situación es un poco difícil, ¿no? Estamos pasando momentos difíciles, tanto económico, laboral, la pandemia, es como que una suma de todo. Entonces, muchas veces llegamos cansados al trabajo, los hijos nos quieren hablar o decir algo, ya no molestes, estoy ocupada. Y eso también queda, porque va a decir, mi papá nunca tuvo tiempo para mí, siempre me gritaba, siempre me hablaba mal. Entonces, seamos el adulto que tú cuando eras pequeño hubieras querido que sean tus padres. Es muy importante saber esto. Por favor, tenerlo mucho en cuenta. Sigamos, Joel. Entonces, podríamos también decir, ¿qué recuerdo están dejando ustedes en sus hijos? Eso sí, no les voy a pedir que me respondan. Cada uno en su mente ya sabe cómo es que actúa en su casa, si lo hace bien, o de repente estamos equivocados porque nadie nace sabiendo. Siempre necesitamos una guía a veces que nos diga, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué recuerdo estás dejando tú en tus hijos? ¿Positivos, negativos? Y si es así, podemos corregirlo, claro. Podemos empezar, podemos cambiar esto que estamos haciendo, mejorarlo más que nada. Sigamos, Joel. Entonces, vamos a ir promoviendo cambios. Israel, ¿me ayudas? Ya. A ver, papitos, vamos a proponer cambios en las cuales ya estaba hablando, ¿no? Delfina, con los ejemplos. Y antes de seguir el tema, acá el papito también estaba hablando sobre que había comentado, acá estaba mi bebé y había escuchado mi travesura de que me corte el cabello con mi hermana y me dice, mami, yo hice lo mismo y tú con mi primo. Adam, ¿te acuerdas? Y se ríe el papito. Y si eso pasa hace un año, ya no se acordaba. O sea, ahí nos damos cuenta que el niño había escuchado lo que el papá había comentado su travesura y el niño estaba en una reacción. A veces también nosotros como papás hemos sido niños en las cuales hemos cometido errores, travesuras. A veces los niños también cometen travesuras y a veces tenemos que saber entender. Muy bien, papito Emanuel. Bueno, uno de los cambios que vamos a hablar sobre es abrazar todas las noches a tus hijos. Es muy importante dar amor y cariño a tus hijos. Decirlo, te quiero mucho, siempre voy a estar contigo. A veces el papá dice, vengo del trabajo, estoy cansado. Es importante llegar, darle cariño, amor, para que el niño se siente con un afecto adecuado. Otro tenemos que es reconozca los sentimientos infantiles. El papá, como ya estaba comentando, los papás anteriormente, cómo pasó es su niñez, comentarlo cosas lindas, cómo fue su niñez el papá al niño, y el niño se va a ilusionar, se va a hacer como un cuento, se va a poner en su mente y va a hablar muchas cosas muy lindas de su papá. Felicita a los hijos. Cuando el niño hace lindas cosas o hace la tarea o dice, papá, me saqué tanto de nota. Muy bien, hijo, felicidades, un abrazo, un beso. El niño se va a sentir con una energía muy positiva y en las cuales al día siguiente vas a querer lo mismo, se va a poner a estudiar. Esa es como una reacción del niño que va a tener cuando presenta una nota muy buena. Escucharlos a los niños. A veces todos necesitamos ser escuchados, papitos. A veces el niño necesita ser escuchado, pero a veces las mamás, los papás dicen, estoy ocupado, no tengo tiempo para escuchar a mi hijo. Tenemos que tener tiempo para escuchar, ya sea en el momento de la comida, antes de dormir, tenemos que tener un tiempo para poder platicar con los niños, para que ellos nos comenten cómo lo fue en la escuela, si conoció amiguitos, cómo va, cómo se está portando en el colegio. O sea, el niño también necesita hablar, explayarse, ¿no? Siguiente PPT, por favor, Joel. Otro cambio viene a ser que a veces cuando el niño comete un error, a veces nosotros cometemos, los papás cometen de pegarlo a los niños. Eso no está bien, papitos. La cuestión al niño es cuando, por ejemplo, se porta mal, es mejor decirlo, ¿sabes qué? Acuéstate, acuéstate, respira, medita tu problema, tu error, y después vamos a hablar. A veces cuando estamos con la cabeza caliente, podemos decir cosas que nos podemos arrepentir después. Es mejor decir al niño, y nosotros también como papás, respirar, pensar las cosas y después hablar con el niño.
Si cuando estás enojada también, es mejor dejarlo las cosas por un lado y después tocar el tema para poder mejorar. Siguiente PPT, por favor, Joel. En los compromisos. En los compromisos podemos decir que, por ejemplo, cuando ya hay un error entre el niño comete a veces algún error, podemos decir, sabes que hoy día te comprometes a hacer algo muy importante, por ejemplo, tender tu cama, hacer cosas de la casa, y el niño va a entender, y yo te voy a dejar para que tú mires televisión, para que agarres celular, al niño lo que más le gusta. Eso es como hacer como un cambio, un compromiso entre padre e hijos, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Delfina, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro, ya. Y ahora que estamos viendo un poco, yo les pregunto, papis, ¿ustedes justifican el castigo con golpe? Sí, no, abran así su micro cualquiera. Sí, no, respondan. Sí, no. ¿Quién me dijo sí? Escuché un sí por ahí. No, he escuchado mal entonces. A ver, la mamita Laris me dijo no. Quiero escuchar por qué, mamita. ¿Yo? No, Sí. yo no dije que no. No, por eso mismo. Usted dice que no, pero dígame, ¿por qué usted cree que no? Su opinión. Usted no castiga con golpe. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Usted ¿por qué? Sí. Díganos, ¿por qué cree que es mejor ese método? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. No, yo no he dicho que no, he dicho que sí, que yo sí justifico el golpe en el tema del castigo. No un golpe, bueno, el golpe en realidad es general, ¿no? Puede ser una nalgada, puede ser un correazo, con las sandalias, qué sé yo. No, tarjetona. El golpe tiende a Padres. entenderse como una agresión de todas maneras, ¿verdad? En mi caso particular, yo considero que un castigo físico medido o controlado, no sé cómo decirlo, porque va a sonar a justificación, pero en mi caso no me estoy justificando de por qué los castigo así, en mi caso estoy diciéndolos cómo y por qué lo hago, ¿no? O sea, estoy comentando. Medido en la manera de no sobrepasarme y que ellos puedan entenderlo de una manera para que no se vuelva a cometer el error. En mi caso sí me ha funcionado, no soy de excederme. A mí mis papás yo nunca he sido una niña de travesuras, por eso no conté mi experiencia, por ejemplo, porque yo nunca he hecho travesuras. Entonces a mí no recuerdo que haya hecho una travesura, nunca me han pegado por una travesura. Pero en mi caso yo sí justifico, yo sí les he dado su castigo en el momento dado. Yo tengo 3 niños, una de 14, uno de 6 y la otra de 1 añito, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de 14 yo no la toco porque ella ya se ha creado, o sea, es una niña que ahora está para mí encaminada, ¿no? Que hace sus cosas solas, es independiente, hace sus tareas, es cumplida, ordenada y limpia, que eso es lo que yo quería lograr. Y ya con sus 14 estoy bien satisfecha con su educación. El Salvador, que en el caso de él sí, en este caso él recién está creciendo, no acostumbro golpearlos, no es que les pego a cada rato, pero sí le he dado, ¿no? Y sí lo justifico. Ah, ya, mamita, te quiero agradecer porque has sido sincera y la sinceridad es muy importante. Si bien es cierto, ella dice que es su manera de pensar, es la manera en que ella cree que está bien, pero también te preguntaría, mami, tú dices que a ti no te golpearon, pero ¿y te hubiera gustado que lo hagan? Porque a veces, mamita, las travesuras son innatas de los niños, pues ellos exploran y quieren saber el por qué, el para qué, y en eso se basan las reglas que nosotros los papás tenemos que poner. Enseñarles el peligro, enseñarles que sí está bien o no está bien, y respeto su manera de crianza, su forma de pensar. No la estamos juzgando, simplemente que la estamos escuchando y tenemos diferentes puntos de vista y de eso se trata, ¿no es cierto? Entonces, sin juzgar, sin criticar.
Pero entonces, ¿qué decimos? En los niñitos, a veces las travesuras cuando las hacen es porque tienen curiosidad, ¿no es cierto? Pero, y entonces le preguntaría también a los niños que crecen, los castigamos con golpe. ¿Lo hacen, lo dejan de hacer porque tienen miedo a la mamá o porque saben que está mal? ¿Lo hacen porque están asustados? No en el caso particular de la señora, hablo de manera general. Muchas veces otros niños que son golpeados suelen tener problemas de autoestima, suelen tener problemas de timidez, son niños introvertidos. ¿Por qué? Porque se vuelven temerosos de que cuando hagan algo los van a castigar. Entonces, vamos viendo esos aspectos y vamos poniéndonos en el lugar de los niños, ¿sí? De los niños. ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario. Sí, le escuchamos. Buenas noches, soy María Uchima, mamá de Gia. Bueno, yo he sido una niña muy traviesa. He hecho travesuras de todo tipo. Y mi hija, nunca he castigado a mi hija por una travesura, ¿no? Sería hipócrita de mi parte pegarle o castigarla. Siempre le trato de conversar con ella por lo mismo que yo lo he pasado, le pregunto por qué haces eso y le explico que no lo debe hacer y ella misma corrige la travesura. Por ejemplo, una vez puso liquid a todo el mueble, entonces ella le expliqué y ella misma lo sacó. Entonces, sí le he hecho correctivos con golpes, pero no con golpes al punto de matar. Ahí hay un punto. Hay personas que son desequilibradas y su impotencia se la desquitan con los hijos. Y ahí viene el maltrato con los hijos, el trauma y todo lo que dices. Pero corregir a los hijos y darle nalgadas, pero tampoco a matarlos porque son niños, no creo que esté mal, porque en la Biblia dice, corrige a tus hijos mientras que son niños. Hoy en día es más complicado corregir un niño, ya que hay tanto TikTok de niños que son insolentes. Mi niña no sale a la calle, no ve televisión, pero entra a redes y ya viene con otra actitud. Entonces, eso ya se escapa de las manos de los padres hoy en día, que la vida es más cara, no es como era con mis papás, con mis abuelos. Hoy todo es más caro, uno tiene que estar trabajando, tiene menos tiempo con sus hijos. Y por más que converses con ellos, siempre se escapa, porque ahora ya no son solo las amistades de la calle, es lo que ven en internet. Entonces, yo creo que yo sí castigo a mi hija, pero solo cuando es insolente, porque llegan momentos que son pocos, ya gracias a los correctivos que ha tenido, que se pone boca a boca con uno. La cultura de nosotros es distinta a lo americano, o sea, tienden mucho a copiar lo que pasa en Estados Unidos, lo que hay en series. Allá es otra idiosincrasia, otra cultura y no es igual que aquí. Entonces no pueden imitar lo que hacen en otros países como lo que hacemos nosotros, los latinos. Entonces yo sí hago correctivos con mi hija, más no cuando hace travesuras porque es propio de un niño. Mi hija ya tiene 13 años, no hace ese tipo de travesuras. Cuando las ha hecho travesuras que no implican fuego, corriente, ¿no? Como la que ella explique. Entonces yo sí he practicado eso. En estos últimos años no he tenido problema con ella, pero sí tengo problemas de comportamiento, ¿no? Como ya mencioné, copia actitudes de TikTok, de maquillaje y todas esas cosas que, bueno, con el tiempo, me imagino que llegaré a corregir y podré sobrellevarlos, ¿no? Era ese mi comentario. Muchas gracias, mamita, por tu comentario. Y está bien, como lo dije en un principio, respetamos las opiniones, lo que ustedes nos dicen, pero también es muy cierto que ser papás no es fácil, tan fácil, porque cada niño es un mundo, cada niño es totalmente diferente al otro. Entonces, cuando nuestros pequeños nacen, no nacen pues con un manual que dice va a ser así, va a ser así. Pero en este caso voy a abocarme al hecho de la prevención, porque entonces muchas veces podemos informarnos o ver cosas para, en lugar de prohibir, prevenir. Prevenir conductas, prevenir situaciones y que los niños sepan y hablarles con total sinceridad qué es lo que se puede, lo que no se puede, el por qué y para que entonces tengan la confianza de poder preguntarnos y decirnos. Entonces,
se crea ya un lazo de confianza con los hijos y nos van a poder preguntar situaciones que ellos creen que hay dudas y entonces no se estén guiando de las redes, porque las redes también es un peligro, así como nos ayuda, también pues nos confunde en ocasiones, sobre todo a los niños. Sigamos, Joel. Joel. ¿No se nota? Sí, a ver, sí. A ver, ¿qué dicen? ¿Las faltas de los niños podrían ser corregidas con sanciones que no los lastime? Claro que sí. Claro que sí, porque si tú te das cuenta, cuando a tu hijo le gusta mucho, ahora casi todos, o por no decir la mayoría, tiene las tablets, manejan la computadora y le decimos, mamá, por favor, déjame ir o déjame hacer, déjame jugar, pero tú has hecho tus tareas. Hay que regular el uso de ciertos aparatos electrodomésticos, los premiamos con horas de ver televisión, de repente le gusta ir al parque, si tú te has hecho las tareas, te has portado bien, entonces te llevo al parque, con ese tipo de situaciones, pero si es que el niño se va a portar mal, pues hacemos lo contrario, ¿no es cierto? Castigo positivo. No, o tiene que hacer algunas tareas que no le gustan, pero te has portado mal, entonces el niño va a decir, no lo voy a hacer porque mi mamá si no me va a decir que lo haga y no me gusta. Créanme que ese tipo de castigos funcionan más. ¿Por qué? Porque los niños ahora son niños que saben todo ya, son muy vivos. Ellos conocen más de tecnología que uno mismo, saben qué es lo que está pasando. Aunque ustedes no lo crean, ellos son como esponjitas que están absorbiendo todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y muchas veces, a veces, pensarán que si lo comentan o lo dicen, papá, mamá se puede molestar, pero no es así. Entonces, tratemos de hablar mucho con ellos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver proponiendo cambios. ¿Qué nos tienes que decir, Joel? Ok, así como les estaba diciendo Delfina, de cierta manera vamos a trabajar nosotros en lo que es abocado a la prevención, ¿no? Llámese en algunos casos, por ejemplo, algunos niños que hacen pataleta, ¿no? A veces los niños nos conocen a nosotros tanto que son manipuladores, ¿no? En este caso, si hacen pataletas, en este caso habría que dejarle hacer pataleta un rato, no sé, ¿no? Hacerle que se dé cuenta él mismo que nosotros no somos niños o no nos podemos poner a la altura de ellos, ¿ok? En este caso, de repente, si son agresivos, en este caso habría que hacerle un favor ignorándoles la agresión, ¿no? Hay que expresarles en este caso su aprobación sin atacar el carácter del niño o niña, ¿no? En este caso a los niños no es preferible castigarlos por lo que son, sino por las cosas que hacen. O sea, no podemos castigarles al niño por lo... ¿Perdón? Ok, sigamos. Bien, entonces no podemos castigarle a un niño de repente que si de repente su genio es así o su manera de ser es así. Pero no podemos castigarle por eso, sino tal vez por unos errores o tal vez por unas malas conductas, por eso sí podemos castigarle, pero de manera positiva, como decía nuestra amiga Delfina, con un refuerzo positivo, no sé, llámese dándole premio o quitándoles algo que de repente les gusta, entonces cosas que en lo posterior no va a querer hacerlo. Bien, ahí existe también otras formas para lograr, ¿no?, que los hijos se corrijan y se respeten, ¿no? Bien, hay que explicarles, siempre hay que tener esa comunicación asertiva, no explicarles, tener un lenguaje alturado, sin gritarles, ¿no? En el tema de la comunicación siempre es bueno tener a la altura de nosotros, o sea, de igual a igual, ¿no? Y explicarles qué es lo que nosotros esperamos de ellos, que nuestros niños sean educados, decirle, ¿no? Yo quiero que seas así, ¿no? Porque para mí es muy importante, ¿no? Entonces, hacerlo saber. Siempre el diálogo, ser amorosos, ser cariñosos. Eso va a ayudarle bastante, por lo menos hasta los 7 años de ahí ya como que va a empezar a madurar y posterior también a lo que entra la adolescencia, ¿no? Hay que usar el elogio, hay que, no sé, hay que premiarlos, hay que felicitarlos, ¿no? Y hay que evitar en lo posible ser exigentes, como a veces si eres exigente, como que a los niños se les estresa, ¿no?
Hay que hacer acuerdos, por ejemplo, si tú me traes la tarea, yo te doy el fin de semana un regalo. Entonces el niño va a estar pensando por el regalo, por otra cosa, tenemos un refuerzo positivo y lo van a hacer los niños. Hay que tener esos acuerdos, ¿no? Cuando de repente cometen muchas faltas, muchos errores, preguntarles, digamos, oye Juancito, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos solucionarlo? Hay que hacerlo, ¿no? O sea, involucrarnos a ese problema que tiene el niño. Bueno, algunas frases que tenemos aquí, por ejemplo, que nunca se siente más seguro un niño que cuando sus padres se respetan, ¿no? Este autor nos llamaba bastante que si los padres se respetan, el niño va a aprender y es como somos como un modelo para el niño y es posible, es muy probable que en lo posterior también el niño va a aprender ese valor del respeto. El otro es educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres, ¿no? De este famoso Pitágoras que nos dice también, un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto, ¿no? A ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. ¿Ok? Un padre siempre se va a sentir contento. ¿Ok? Entonces eso también nosotros hay que ser recíprocos, hay que hacerlo saber a ellos, ¿no? Y siempre vas a estar exigentes ahí detrás de ellos, ¿no? Eso es bueno también, según nuestro autor. Bien, también nuestra crianza positiva incluye ciertas habilidades que nosotros también como padres debemos saber, ¿no? ¿No? Entender, imaginar cuál es el punto de vista del niño. A veces el niño, estamos conversando en una relación de adultos, por ejemplo, y el niño a veces opina mejor que los padres. Tal vez les haya pasado, en este caso, hay que saber también y respetar su punto de vista del niño, ¿ok? Hay que saber responder con interés y sensibilidad. Hay que atenderlo al niño con bastante atención, ¿no? Sensibilidad. Hay que reconocer que la crianza puede ser estresante. Yo sé que a veces los niños los sacan de quicio, ¿no? O sea, les estresa, pero ya no aguantan, pero a veces hay que saber controlarlo porque nosotros no podemos ponernos al nivel de ellos, porque nosotros somos adultos pensantes y calmarnos, ¿no? Como veía la imagen ahí. Hay que reconocer y elogiar, hay que premiar, hay que felicitarlo por sus buenas notas. Y si ha sacado mal también, igual felicitarlo y como decía, ¿no? Por ahí, a la siguiente será y lo va a seguir haciendo. Cosa que vamos a dar esa confianza, ¿no? Y fortalecemos sus habilidades, ¿no? Hay que ofrecer pautas coherentes, por ejemplo, apropiadas según su edad. No podemos hablarle a un niño de 5 o a un adolescente de 15 años con la misma propiedad, ¿verdad? Tienen que ser diferentes. Hay que establecer límites en este caso, ¿no? Esforzarse para lograr un equilibrio. Nosotros siempre debemos tener esa satisfacción o ese equilibrio pausado, no tener un lenguaje tan bajo ni tan gritonesco tampoco, ¿no? No podemos gritarle así porque a veces el niño de repente se siente triste y de lo que tú lo dices, le dices una jerga o una palabra sobre eso, le gritas y en ese momento siempre se va a acordar el niño en lo posterior, en el futuro. Mi padre me dijo así, tal vez a ustedes les ha pasado, ¿no? Que una palabra malhiriente a veces un golpe pareciera más fuerte que un golpe, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener ese equilibrio. ¿Ok? Y algo más para decirle a ustedes, queridos papitos, es que los niños siempre les van a hacer caso, por lo menos hasta los 7 años. A veces por eso hasta los 7 años por lo menos el niño se da cuenta, ¿no? Siempre les va a hacer caso, se les va a creer, como decía Delfina, ¿no? Como decía Israel, yo les traigo a Papá Noel y les va a creer. Entonces, hasta esa edad por lo menos podemos engañarle, pero también podemos enseñar cosas positivas, ¿no? Criarlo de manera positiva y luego de ahí el niño se va a empezar a dar cuenta, va a saber diferenciar las cosas lógicas, va a saber diferenciar las cosas buenas, lo bueno y lo malo. Entonces, a veces por eso el juez hasta los 7 años les pregunta, ¿no? ¿Con quién decide irse? ¿Con la madre o con el padre? ¿Ok? Eso está sustentado en teoría, entonces hasta esa edad nosotros debemos nutrirle bastante no sé, de cariño, como les dije hace rato, elogios, no recompensas y cosas así que nos va a hacer bien nuestra relación
Y de esa manera todo esto se engloba en lo que es en la crianza positiva en el tema de hoy. Muy bien, gracias Delfina. ¿Algo más para acotar? O tal vez una papito. duda, No sé, Buenas antes sí, a una ver, antes pregunta de tal vez. despedir, antes de cualquier cosa, para terminar, quería decirles algo muy importante. Si bien es cierto lo que dice Joel, pero también es cierto que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Tú no esperes que tu hijo haga algo que tú no te vea a ti. Si el papá, mamá saludan, si papá, mamá son correctos, bueno, les han dado buenos valores, los hijos nos van a copiar. Los hijos van a hacer lo que nosotros hacemos. Entonces no hay mayor ejemplo que nosotros mismos. Porque muchas veces los hijos repiten cosas y hacen cosas que los papás han visto que hagan. Y hasta a veces los castigamos por hacerlo, cuando yo lo hago. Entonces hay que tener muy bien en cuenta lo importante que somos nosotros para ellos, somos su ejemplo. Y sobre todo somos nosotros el pilar de los valores que les podemos dar a ellos, porque eso va a fijar de cómo van a actuar ellos de ahí en adelante. Muchas gracias, papitos. Muchas gracias, directora. Muchas gracias por su atención Delfina, y antes de- participación. Buenas Ok. noches. Gracias. Sí, una consulta adicional antes de que se vayan. Nosotros estamos trabajando con una ONG llamada Piedritas en el Zapato y los invitamos, los que quieren de repente una consulta adicional, lo pueden escribir a través de las redes sociales Facebook y lógicamente nos podemos contactar con ustedes, ¿no? A través del WhatsApp, Facebook y las consultas son totalmente gratis y ya podemos ir conversando. Búsquenos nomás ahí en redes sociales en Facebook, se llama Piedritas en el Zapato, ¿sí? Y ahí nos estaremos Muchas comunicando y gracias. cualquier consulta, ¿no? Y estamos para apoyar en el colegio y también con la directora. Vamos a seguir en este tipo de charlas con otros temas más importantes y con temas coyunturales. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias a los Muchas ponentes. gracias, muchas Buenas gracias. noches. Les vamos a Gracias. mandar el link de la ONG donde pueden ustedes contactarse. Es muy interesante. Gracias a ustedes, papitos, y también a los internos de psicología de la Universidad Autónoma. Excelente la ponencia, realmente son temas muy importantes, básicos, trascendentales para los niños, y el respeto, el cariño, el amor con el que debemos criarlos, pues no tiene comparación ni precio. Creo que los padres lo damos todo por ellos, ¿no? Y así debe ser. Que prime ese amor en su corazón en todo momento, papitos y mamitas. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Nos despedimos. Gracias, gracias. Gracias, cuídense, nos estamos viendo. Gracias.